Empezamos la cuarta parte de la libertad interior. Antes de que empezáramos esta cuarta parte, quisiera manifestarte algo que me quedó pendiente de la parte anterior. Y es un ejemplo. ¿Tú sabes lo que es un carbón? Pues es un mineral. Pero ese mineral tú lo pones bajo mucha temperatura y bajo mucha presión. Eso llega a convertirse en un diamante. El tiempo, temperatura, presión, pues en nosotros pasa exactamente lo mismo. De ser solamente seres humanos pasamos a ser santos. Y yo te invitaría que permitieras que Dios nuestro Señor tomara ese tiempo, pusiera esa presión del sacrificio y también llegara el amor de Dios y te convirtieras en un diamante. Esta cuarta parte precisamente quiere tratar que para hacernos esos diamantes, tenemos que aceptar a los demás. Los demás también suponen un sacrificio, pero no porque supongan sacrificio nos quitan libertad. ¿Y cómo hay que ser libres cuando tenemos que aceptar a los demás? Tú tienes una esposa, tú tienes amigos, tienes unos padres, tienes mucha gente que te rodea. ¿Y cómo los terminamos de aceptar? Mucha gente de ella nos quiere, nos ama, nos estima, tienen un gran cariño, pero muchos de ellos nos han hecho muchas heridas. Dios nuestro Señor te invita especialmente a que hagas precisamente lo mismo que hiciste con el sacrificio. Sepas elegir a esas personas que precisamente te han hecho daño. Pero quisiera que cuando esas personas que te hayan hecho daños, tú las aceptes en tu corazón. ¿Te acuerdas que te hablé que el amor no es solamente amar a Dios y amar al prójimo, sino incluso amar a tu enemigo? Acéptalos, no los rechaces. Ahí Dios nuestro Señor quiere sembrar. Dios está abriendo ese surco de tu corazón y ahí quiere poner su gracia para que allí sea fecundo, para que allí surja precisamente una planta, como decía Dios nuestro Señor en el Evangelio, como ese árbol o arbusto más bien de la mostaza donde crece y muchos pájaros vienen a anidarse. Precisamente tus enemigos un día se anidarán en tu bondad. Y quisiera que los eligieras. Pero te quisiera dar unos consejos, porque muchas veces cuando elegimos a los demás o aceptamos lo que nos hacen los demás, o vemos que los demás nos producen algo desagradable, lo que hacemos normalmente es hacer juicios morales. ¿A qué me refiero a hacer juicios morales? Pensamos que los demás son malos y muchas veces los demás no son malos. Su manera de ser, su carácter, su manera, sus valores, a veces su manera de percibir las cosas, de ver las cosas, nos hacen pensar mal de ellos. Estoy seguro que una persona de Oriente no es igual que una persona de aquí de Estados Unidos. Los japoneses, el día de luto lo viven de blanco, nosotros lo vivimos de negro. Los dos viven el luto, pero viven diferentes colores, diferentes maneras de vivir. Nosotros, incluso los mexicanos, decimos que la vida no vale nada. Tenemos diferentes valores. De repente cambiamos la manera de ver las cosas. Entonces, no precisamente pienses que los demás son malos. Piensa que los demás tienen otra cultura, también tienen otro carácter. Yo te invito especialmente que te dejes a veces limar por los demás. Los demás son como una lima. Yo no sé si tú has visto las piedras del río. Esas piedras del río son muy bonitas, pero antes eran muy feas. ¿Y sabes cómo se embellecieron? Dejándose que la corriente los arrastrara, que se limaran, que se frotaran entre ellos, que chocaran contra los demás, y ves que esas piedras de río de repente las ves en casas donde decoran. Yo quisiera que tú fueras igual, que tu contacto con los demás, el sacrificio que te ha llevado a los demás, te embellecieran, que fueras una persona más bondadosa. No una belleza física, pero sí una belleza de tus palabras, de tus pensamientos, de tus ilusiones, de lo que desprendes de tu corazón. Quisiera que los demás fueran para ti una lima y no fueran solamente un estorbo. Quisiera que todas las personas que estuvieran contigo precisamente encontraran ese arbusto de mostaza, donde ellos se puedan anidar. También te quisiera decir sobre el perdonar. Realmente yo sí me he encontrado, y estoy seguro que tú también, me he encontrado gente con intenciones muy malas. Gentes de hacernos daño.
gente que está planeando y pensando hacernos el mal y que las cosas nos hagan todas mal. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? Jesucristo, sumamente creativo, sumamente libre y también lleno de amor, diseñó una nueva manera de relacionarse. ¿Te acuerdas que te dije que el amor no es solamente para amar a Dios y al prójimo, sino también a nuestros enemigos? Dios nos invita a una nueva forma de relacionarse. ¿Te acuerdas cuando decía Jesucristo, cuando los persigan, qué te decía? Ora por ellos. Quiérelos de verdad. No quisiera que tú cayeras en hacerte una prisión de rencores, que vivieras ojo por ojo y diente por diente. Eso solamente te va a crear rencor. Vas a estar enjaulado toda tu vida precisamente en una jaula llena de rencores. Eso sí va a ser un auténtico Halloween. También te invitaría que para perdonar tienes que vencer el mal con el bien. Te quisiera dar el ejemplo de lo que hizo un oso en una jaula. Ese oso caminaba en su jaula 6 metros, caminaba todo el día, todos los días, allí se paseaba en sus 6 metros. En esos 6 metros se encontraba agua, en esos 6 metros se encontraba comida, en esos 6 metros se encontraba gente que lo admirara y se acostumbró a vivir allí, en 6 metros. El día que le quitaron la jaula y lo dejaron libre, solamente se movía 6 metros. Eso te puede pasar a ti. Cuando te enjaulas precisamente con lo que los demás nos han causado. No nos salimos de esa atmósfera. Incluso nos quedamos allí atrapados de rencor porque solamente hemos sabido vivir en 6 metros. Cuando tu vida tienes como aquel oso, tiene toda la jungla, tiene el mundo para recorrerlo, tiene todo ese mundo que debíamos ser nosotros, que es elevarnos un poco al cielo y perdonar a esas personas. También te quisiera que contemplaras un poco y que me escucharas lo que te voy a decir ahora. Ciertamente perdonar es muy difícil. Y te voy a señalar algunos obstáculos que tenemos para poder perdonar. Precisamente cuando nosotros vemos que las personas actúan mal, con toda la libertad, con pleno conocimiento y pleno consentimiento, y nos afectan gravemente, nos cuesta mucho perdonar, porque vemos la libertad. Si un animal nos agrediera, la verdad, ni nos cuesta perdonar. Simplemente nos lo quitamos de encima. Pero cuando un ser humano nos agrede, e intencionalmente, realmente nos cuesta mucho perdonar. También a veces nos cuesta mucho perdonar porque traemos cargando muchas carencias afectivas. Queremos que los demás sustituyan lo que nuestros papás nos dieron, no nos dieron más bien, y queremos que los demás no nos hagan ningún daño. Y realmente, si estuviéramos llenos de amor, llenos del amor de Dios, y de ese amor que nuestros papás nos quisieron dar, te lo aseguro que nos costaría menos perdonar. Pero a veces esas carencias afectivas, esa escasez de amor que tengo en mí mismo, me hace muy difícil perdonar. También a veces pensamos, y sobre todo esto pasa mucho en el matrimonio, creen que la esposa o el esposo son semidioses y que ellos nos tienen que amar profundamente y que nos tenemos que dejar amar profundamente por ellos y ellos van a llegar a la plenitud de nuestro amor. Y recuerda que son seres humanos. No esperes más de un ser humano que solamente te lo puede dar Dios. Los seres humanos son seres humanos, no son semidioses. También te decía que a veces nosotros tenemos ciertos huecos interiores, tenemos carencias afectivas. Pero ¿cómo llenar esas carencias afectivas? Esas faltas de amor. Y te invito especialmente a la oración, la confianza y la caridad. Todas esas carencias afectivas no se pueden quedar vacías, si no te van a hacer muchísimo daño. Llénalo con oración, con confianza y pon amor. También, no te excuses en que los demás te trataron muy mal y que por eso tú actúas mal. Y los demás tienen que pagar las consecuencias de los que te hicieron tanto daño. No es tu excusa. Allí donde te hicieron daño, Dios nuestro Señor quiere que precisamente sea ese surco donde Él pueda transmitir su gracia. Y no te excuses en el mal de los demás, en el daño que te hicieron los demás.
Nadie te puede quitar tu espacio interior, tu fe, tu esperanza y tu caridad. Por eso no hay excusas. Y te invitaría que hicieras como San Juan de la Cruz. Dice, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. También quisiera que te quedaras con algunos tips, algunas pautas que te puedan ayudar cuando tú juzgas a los demás. Yo te invitaría que de manera especial, cuando juzgas a los demás, le dejes ese papel de juez a Dios nuestro Señor. Él sabe medir perfectamente cuál es la altitud de esos problemas que esa persona te ha causado. No lo juzgues tú. Eso le toca juzgarlo a Dios nuestro Señor. Déjalo en las manos de Él. Jamás nosotros seremos dioses para juzgar a los demás, para saber exactamente las intenciones, los móviles que le llevaron para que a ti te hicieran un daño. Déjaselo a Dios nuestro Señor. También quisiera que también hacia el prójimo, hacia tu adversario, hacia tu enemigo, también tuvieras una idea muy clara, que es una persona que puede cambiar en su vida. Ten paciencia con ellos. No pierdas nunca la esperanza también en el ser humano. Como decía Eti Gilesum, que ella decía cuando se encontraba esas pequeñas rendijas de belleza, dice, admiro a Dios y admiro al hombre. ¿Cómo puedes admirar a un hombre que te está contando los días de tu vida, que te está mandando a hacer trabajos forzados, que está matando a tus compañeros, que está acabando con una nación? Sin embargo, ella decía precisamente esa. Ella miraba la belleza del ser humano. No se dejaba asustar, no se dejaba incluso frustrar del ser humano. Él todavía miraba la belleza del ser humano. Yo quisiera que sobre todo tuvieras en el ser humano esa posibilidad de darle la posibilidad de cambio. Me llamó mucho la atención una vez un juicio aquí en Estados Unidos, un asesino que pues hizo mucho daño a las familias, se dedicó a matar sobre todo a jovencitas. Mientras estaba en su juicio, cada uno de las personas o papás que sus hijos fueron asesinadas, tuvieron un tiempo para decirle algo y todos le decían las peores cosas, le decían que era un monstruo, que era lo peor de lo peor. De repente se levanta un señor con barbitas, con pantalón de pechera, se levanta y ¿sabes qué? Le dijo al asesino, el que mató a su hija, le dijo, ¿sabes qué? Yo simplemente te quiero decir que te perdono. Aquel asesino que se pensaba que era un monstruo, de repente empezó a llorar. Fue el único que le tocó el corazón. La peor persona que puede haberte hecho un daño puede en un momento cambiar en su vida. Y te había dicho, Jesucristo nos abrió a un evangelio, pero abriéndolos a ese evangelio de la cruz, nos abrió también a los enemigos, amar a los enemigos. También quisiera que tuvieras en cuenta una cosa que se da mucho entre los cristianos, entre las personas que a veces nos hacen mucho daño y que a veces hemos sufrido mucho. Nos dedicamos a hablar mal de los demás. Pensamos que hablando y diciendo lo mal que nos hizo alguien, pensamos que casi logramos quitarnos esa afrenta, que casi logramos borrar del tiempo todo aquello que pasó. Y te digo, eso no se borra. No pierdas tu tiempo, no pierdas tus energías. Precisamente cuando tú estás hablando precisamente mucho del mal que te hizo una persona, es precisamente que traes un vacío interior, que eso es lo único que tienes. Yo quisiera que recuperaras ese espacio interior, que tuvieras precisamente, que dijeras, qué duro estoy afrontando esto, qué duro es afrontar eso, el desprecio de una persona, de un ser querido, pero yo creo en mi Dios, yo sé que mi Dios está vivo. Yo te invitaría especialmente que te agarraras a Dios nuestro Señor. No te focalices en lo malo que te hicieron, no te focalices en hablar de lo malo, sino focalízate precisamente en lo que tienes que empezar, es empezar a perdonar. Recuerda que el día que te bautizaron, ese sacerdote, tus papás y tus padrinos te quisieron dar una dignidad, te quisieron dar la dignidad de rey, es decir, alguien que dirige. Tú puedes dirigir sobre todo esas afrentas. Te dio la capacidad que todos esos sacrificios, todo ese sufrimiento que te han causado, tú, por tu dignidad de ser hijo de Dios, tengas una libertad, tengas fe, tengas esperanza y tengas mucha caridad. Dios nuestro Señor te quiere decir con esta parte
que el odio no tiene la última palabra, sino el amor.